Hola a todos. Hoy haremos un pan para acompañar nuestras comidas, sin gluten, sin aceites y sin harinas, con solo 3 ingredientes, económico, fácil, rápido y suavecito. Queda esponjoso y es delicioso. Y además de todo se hace sin horno, pero pueden hornear si gustan. Así que si quieren aprender a prepararlo, no se vayan, porque comenzamos. Para esta receta usaremos simple arroz cocido. Pueden usar arroz que les haya sobrado o cocerlo en el momento, pero en ambos casos el arroz debe estar bien seco, o sea, sin líquido. Pueden usar arroz integral, pero la textura será bastante diferente. Ya cocido necesitan 290 gramos y si lo van a cocer es media taza de arroz crudo con 1,25 tazas de agua, o sea 108 gramos más 300 mililitros de agua, y lo cocinan hasta que el agua se consuma por completo. El arroz debe quedar blandito. No se compliquen con los ingredientes, ya que les dejaré la lista terminando el video, así que véanlo hasta el final. El segundo ingrediente es un trozo de queso panela, o puede ser queso fresco. Ojo, no puede ser queso que haga hebras, y todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Esta charolita es de 400 gramos, usaremos solo la mitad. El tercer y último ingrediente es un huevo grande, que pueden sustituir por 3 cucharadas de fécula de maíz disuelta en 4 cucharadas de agua. Fue lo que mejor me dio resultado, o bien por chía activada, pero el pan queda como cremoso. Esto es bien fácil y rápido. Al arroz le agregamos el trozo de queso, que son 200 gramos, y para que sea más cómodo hay que trocearlo un poco. Luego agregamos el huevo o el sustituto y trituramos todo. Yo usaré una batidora de mano, pero pueden usar la licuadora o un procesador o hasta un pisapuré. El chiste es dejarlo bien molido. Pondré esto para que cuando inicie no me salpique toda la cámara. Ahora sí, a moler muy bien todo. Es una masa pesada, pero debe tener una textura sedosa. Miren. Vean qué suavecita. Y ayudándome de una palita húmeda recojo toda la masa porque es bien pegajosa. En este momento pueden agregar condimentos. No agreguen sal porque el queso es salado, pero pueden poner una pizca de azúcar, orégano, cúrcuma, jengibre, cilantro o hasta una cucharada de semillas o frutos secos picados. Voy a agregar una pizca de orégano, pero esto no es requisito, solo se me antojó a última hora. Mezclo un poco y ahora sí, directo al sartén. Deben usar un sartén grueso o bien usar el truco del comal que les he enseñado anteriormente. Mi sartén tiene antiadherente, pero aún así engrasaré perfectamente. Y con la palita húmeda me ayudaré para manejar la masa. Hacemos una bola, la pasamos al sartén y la vamos a acomodar muy bien. Esto es mera decoración, haré unos surcos, pero es opcional. Luego con una brochita pueden aplicar leche, agua, aceite o hasta mantequilla. Y pueden decorar con lo que gusten, yo pondré un poco de sésamo o ajonjolí. Tapamos y cocinaremos según las indicaciones que les dejaré a continuación escritas. Son para sartén, horno y freidora de aire. Pongan pausa para poder tomar una foto o para poder escribirlas. Después de 35 minutos ya está cocido.
Miren cómo esponja, pero cuando le da el aire se baja, así que vamos a apagar el fuego y dejamos reposar tapado por 10 minutos. Esta acumulación de agua no le afecta. ¡Qué bien huele! Miren cómo se bajó, pero vean las orillas, se despegaron y están bien doraditas. Ya está cocido, pero si gustan pueden dorar por esta parte de arriba. Yo puse papel para horno para poder ayudarme a darle la vuelta. Y con un platito, pues allá voy. Miren qué bonito dorado y huele exquisito. Lo regreso al sartén con mucho cariño. Tapo y cocino a fuego medio por 5 minutos, cuidando que no se me queme. Pues esto ya está listo. Vean qué cosa hermosa. Súper doradito. Hay que ponerlo en un plato para que se enfríe. ¡Tarán! Vean cómo quedó por este lado. Este pan entre más doradito, más rico sabe. A mí me gusta comerlo tibio, al esposín le gusta bien frío. Vean qué suavecito. Y escuchen esto. Bueno, ahora sí, vamos a partirlo. Miren esto, aunque parezca que la textura es cremosa, no lo es. El olor es increíble. Miren este doradito de acá. Vamos a ver la textura de cerca para que la aprecien. Miren, parece pan, no es nada cremoso. Suavecito y bien tierno. Y pues llegó la hora de la sacrificación, yo tengo que probar, con su permiso. Sin palabras. De verdad espero les haya gustado esta receta y me ayuden compartiendo el video por Facebook o Instagram. No olviden seguirme en esas redes sociales. Espero me dejen su like y algún comentario de apoyo. Gracias por estar y quedarse conmigo. No olviden activar la campanita para que les lleguen mis recetas. Les mando abrazos fuertes, Dios los bendice, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.